Estamos en la zona arqueológica de Calakmul esperando el gran eclipse solar del 2023. En unos minutos la luna se interpondrá entre el sol y la tierra y todo esto que está a nuestro alrededor se oscurecerá. Y escogimos esta magnífica ciudad maya para observar este gran fenómeno. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Hola aventureros, pues vamos camino a Calakmul para ver el gran eclipse solar del 2023. Este es un fenómeno que solamente ocurre cada 30 años y tendremos oportunidad de verlo en uno de los lugares más increíbles e impresionantes de México, Calakmul. Pero antes visitaremos Chiapas, un par de zonas arqueológicas, Yaxchilán y Palenque, que fueron dos ciudades muy importantes para la cultura maya del periodo clásico. Son 12 horas de la Ciudad de México a Palenque. Me acompaña mi amigo y camarógrafo Cristian. Hola. Y pues en un rato más llegaremos a Palenque. Los eclipses ocurren cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, cubriendo la luz del sol por completo y generando una gran sombra y oscuridad en algunos puntos de la tierra. Sin embargo, también existen los eclipses de sol parciales. Durante estos últimos, la luna no cubre completamente la luz del sol, y durante los eclipses lunares, la tierra se interpone entre el sol y la luna, generando sombra hacia la luna y desapareciéndola del cielo por completo. Buen día aventureros, pues iniciamos una nueva aventura. Estamos en busca del gran eclipse solar del 2023. Y para poder observar este eclipse hemos escogido un lugar increíble, Calakmul. Entonces vamos camino a Calakmul, pero antes decidimos visitar algunas ruinas de Chiapas. Y la primera ruina que visitamos es Palenque. Palenque es un lugar increíble porque las ruinas están en medio de la selva y vamos a encontrar lugares como estos, completamente rodeados de naturaleza. Este es el primer punto que vamos a visitar y de aquí, bueno, vamos a ir recorriendo algunas partes de Chiapas para llegar hasta el gran eclipse solar en Calakmul. Palenque se encuentra ubicado en la región selvática montañosa de Chiapas. En ella podemos encontrar, en medio de una exuberante vegetación, estas increíbles pirámides del periodo clásico maya, de las cuales destaca ese gran palacio que fue habitado por reyes maya como Pacal y sus sucesores. Palenque es un lugar increíble porque estas ruinas están perdidas en la selva maya. Vamos a encontrar
una gran cantidad de vegetación. Y dentro de esta vegetación, la primera parte de Palenque está completamente rodeada de ríos y selva, lo que es increíble. Y también vamos a tener oportunidad de ver algunos animales. En los alrededores de Palenque pudimos encontrar algunos monos aulladores. En México existen dos tipos de monos y este es uno de ellos. Palenque es una de las zonas arqueológicas que más me gustan porque pertenece al periodo clásico de los mayas. El periodo clásico de los mayas fue cuando los mayas fueron una gran cultura, fue cuando crecieron. Y Palenque no solo fue cualquier ciudad, sino que fue una capital maya, fue una de las ciudades más importantes de los mayas, un reino. Entonces, pues, tenía mucho tiempo que no venía a Palenque, entonces estoy muy contento. Está padre porque está este recorrido que puedes hacer entre la selva y las cascadas y vale mucho la pena. Palenque se encuentra construido básicamente sobre una gran montaña y en ella podemos encontrar esta gran plaza sagrada de los dioses, rodeada de importantes estructuras como son el Templo del Sol dedicado a Quinicha Jaupacal, Templo de la Cruz Foliada dedicada a Ixchel o diosa de la fertilidad y el Templo de la Cruz o Templo del dios Chac, que es la estructura con mayor altitud. Palenque fue una de las ciudades más importantes e interesantes de la cultura maya, ya que jugó un papel muy importante. Prácticamente fue uno de los grandes 4 reinos del periodo clásico. Palenque también se caracterizó porque aquí habitó uno de los gobernantes más importantes y más imponentes de toda esta cultura, el gran rey Pacal. Los restos de Pacal fueron encontrados en una gran pirámide que se encuentra en el centro de este gran sitio arqueológico. Y en una pirámide contigua se encontraron los restos de su esposa, la gran Reina Roja. Se sabe que una vez que gobernó Pacal y falleció, la Reina Roja tomó su lugar y gobernó durante un tiempo más, por lo que se les considera que fueron los gobernantes más importantes de esta gran ciudad. La función del rey en los mayas se trataba de mantener el equilibrio. Los reyes mayas, su función era mantener el equilibrio entre el cielo, el inframundo y la tierra, y a su vez con los otros pueblos y ciudades maya. Detrás de mí podemos observar el gran templo de Kukulcán. Kukulcán se le considera uno de los dioses más importantes porque fue el dios creador de los mayas, lo que es el dios de la serpiente emplumada. Y se los voy a mostrar. Durante nuestra visita a Palenque encontré algo muy interesante, un tallado de lo que parece ser una serpiente emplumada en la parte posterior de este templo. Tal vez me equivoque, pero esta escultura me recordó otro tallado en estuco que fue encontrado en la pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán, y por esta razón pienso que este templo fue dedicado al mismo dios. ¿Qué conexión hubo entre Palenque y Calakmul? Bien, se sabe que a finales del siglo V de nuestra era, Palenque y Calakmul entran en un gran conflicto armado. Esta gran batalla es ganada por Calakmul. Después de esto, Palenque es obligado a pagarle tributo a Calakmul durante muchos años. Y es sino hasta que llega el gran rey Pacal el que le devuelve la independencia a Palenque y lo fortalece. Para este entonces Palenque ya era una de las ciudades más grandes del clásico maya y la mayor parte de sus edificios ya estaban construidos, incluidos el gran palacio, el observatorio y la gran plaza sagrada.
Sin embargo, Calakmul era la ciudad más grande y poderosa de la región del Petén y tenía mucha más experiencia en combates, ya que había ganado una gran cantidad de conflictos armados en contra de Tikal y sus aliados. Esta batalla entre Calakmul y Palenque fue una de las más grandes y desafiantes que enfrentaron estos dos grandes reinos maya. Sin embargo, Calakmul tenía una élite de guerreros jaguar que eran prácticamente invencibles. Palenque nos sorprendió con sus increíbles pirámides rodeadas de exuberante selva y biodiversidad. Una gran ciudad maya que fue uno de los protagonistas más importantes de la historia de esta gran cultura. En nuestro próximo episodio continuaremos con nuestra expedición a Calakmul para conocer el gran eclipse solar del 2023. No se les olvide suscribirse a mi canal y si desean conocer Calakmul con una organización enfocada a su conservación, les dejo el link en la descripción del video. Esto es Neofelis Wildlife Adventure y nos veremos en la próxima aventura.